Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por unirse a nuestro cuarto webinar del Mastering Mobility Series de Mobilize Your City en el marco del lanzamiento de la guía de planes de movilidad urbana de Mobilize Your City. Esta es una sesión que preparamos junto a Despacio, el Ministerio de Ciudades de Brasil, y financiado por el programa Euroclima junto con la GIZ. Y le doy la bienvenida a todos hoy a este webinar. Este es un webinar que está basado en unos materiales de entrenamiento hechos originalmente por Transitec y modificados por Despacio y Euroclima. Si quieren más información sobre el catálogo de los entrenamientos que tenemos de Mobilize Your City, pueden dirigirse al catálogo que les estaremos enviando por el chat para hacer otras sesiones de entrenamiento parecidas a estas. Y solo para recordar, este es el cuarto webinar de una serie que tuvimos comenzando el 11 de julio sobre la guía de planes de movilidad urbana sostenible. Tuvimos uno de género, uno de modos activos, este sobre evaluación financiera en movilidad urbana, y vamos a tener un quinto el 5 de septiembre para cerrar la serie, en el que vamos a tratar el tema de planeación urbana y de movilidad, así que esperamos que se unan si están interesados. Para iniciar la sesión, les recomiendo por favor que se mantengan en silencio, el micrófono apagado y con la cámara también apagada, porque esta presentación, este webinar va a estar grabado y se va a subir al canal de YouTube de Mobilize Your City. Así que si ustedes no quieren aparecer, por favor, apaguen su cámara y solo abran el micrófono cuando en el momento de las preguntas quieran hacer una pregunta directamente a los ponentes. Si no, pueden escribir sus preguntas en el chat y yo, como moderador, trataré de organizarlas y preguntarlas tanto a Carlos como a Paula, que presentaré más adelante. El contenido de la sesión es bastante amplio. Vamos a tener una primera parte a cargo de Carlos Felipe Pardo sobre esta teoría de cómo financiar la movilidad urbana desde conceptos fundamentales, cuáles son las principales fuentes de fondos y financiamiento disponibles para movilidad urbana. Él nos va a contar unos casos de estudios de 3 ciudades colombianas y va a hablar del préstamo de asignación presupuestal. Después del punto 6 vamos a tener 10 minutos de preguntas y respuestas para luego dar paso a Paula, que nos va a contar el caso de Brasil en la preparación de proyectos para acceder a financiación climática junto con Euroclima. Y luego vamos a tener preguntas y respuestas. Hoy em, vamos a estar con Carlos Felipe Pardo, fundador de Espacio y quien ha trabajado en estos temas de promoción y financiamiento de movilidad urbana por largo tiempo. Gracias, Carlos, por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Y tenemos a Paula Nobrega, coordinadora general de planeamiento de movilidad urbana del Ministerio de Ciudades de Brasil, quien también es la contraparte del proyecto que tienen con Euroclima en movilidad urbana para apoyar diferentes ciudades de Brasil a acceder a fondos de financiamiento climático. Gracias, Paula, por estar aquí, por contarnos tu experiencia y la experiencia de las ciudades en Brasil. Y yo, Nicolás Cruz González, experto en movilidad sostenible del secretario de Mobilize Your City. Les agradezco a los dos otra vez por estar aquí y por acompañarnos con sus exposiciones hoy. Para todos los que están presentes en el webinar, al momento en el que Paula vaya a hablar, ella va a hacer su presentación en portugués, pero tenemos el servicio de traducción simultánea y en ese momento les vamos a explicar cómo activarlo en Teams. Pero no se preocupen por ahora, en su momento les diremos cómo hacerlo para que lo puedan escuchar en español. Finalmente, para cerrar mi parte, tenemos 3 objetivos de esta sesión que esperemos que ustedes se lleven cuando se acabe el webinar. Uno es comprender los principales conceptos relacionados con la financiación del transporte urbano. No esperamos que ustedes vuelvan un expertos en financiación, sino que entiendan los conceptos básicos claves que hay que considerar al momento de estructurar estos proyectos y tratar de buscar financiamiento.
identificar cuáles son las principales fuentes de financiación disponibles para el transporte urbano y que ustedes sean más conscientes de dónde sacar para financiar estos proyectos y conocer cómo los gobiernos locales pueden hacer uso eficaz de los recursos que existen. Obviamente esto relacionado a la movilidad urbana. Sin más decir, le doy la palabra a Carlos Felipe Pardo para que comience su presentación. De nuevo, muchas gracias. Y adelante, Carlos Felipe. Listo, muchas gracias. Y hola a toda la gente que se conectó. Qué bueno ver, ahí ya alcancé a ver algunas personas que conozco y pues otros seguros que... Y porfa, acuérdense que cuando se conecten, pongan en mudo para que no haya problema. Listo, entonces miren, la primera cosa de la que quería hablar es, este tema de financiación pues, es como aburrido, pero cuando uno se pone a meterse y a leer recursos como estos que estoy poniendo links en el chat y las portadas en la presentación, esos son como unos que le ayudan a uno muchísimo a comenzar a entender el tema y que de hecho están bastante bien explicados y presentan las cosas muy bien para que uno pueda aprender más sobre financiación. Entonces es un tema que suena como una cosa súper difícil, pero en realidad no es tanto. Yo soy psicólogo, estoy hablando de financiación. Entonces, a mí me parece como importante que sepan que no es algo tan súper difícil. Bien, entonces, eso es como por comenzar. Vamos a hacer una encuesta que está si quieren poner su celular y usar el código QR y ponerlo, o si no, acabo de pegar el link en el chat también para que entren ahí. Entonces, por favor, es una sola pregunta, en realidad es una pregunta con varias opciones, y sería bueno que se metan y que le pongan la respuesta que tengan ahí. Yo tengo aquí y quiero, pues nadie ha respondido. Ah, no, una persona ya respondió. Entonces, asumiendo que ya se metieron, voy a compartir más bien las respuestas para ver la gente que va respondiendo. Si dejaron de ver la pantalla con el QR, igual el link está aquí en el chat. Si alguien no ve nada, porfa pongan en el chat que no ve nada o no sé qué. Pero entonces aquí miren cómo ustedes van respondiendo, las 9 personas que han respondido o las 10 personas que han respondido. Entonces, generalmente la gente lo que nos está diciendo es fondos públicos locales y fondos públicos nacionales, ¿no es cierto? Pero ahí vamos viendo cómo se empieza a reorganizar cada una de las cosas. Entonces les voy a dejar ahí un momentico para que sigan respondiendo. Que vamos 12 respuestas y yo veo a 31 personas. Entonces, yo creo que algunas otras personas pueden hacerlo. Pero bueno, afortunadamente, o bueno, no, mentira. Nadie le parece que una tienda de abarrotes financie la movilidad. Ese suena como decimos acá, una cascarita. Y que la gente va a decir, no, pues qué tienda de abarrotes. ¿No es cierto? Y hay otro que es la valorización, que también a la gente le suena como que no. Y pues gracias por poner quienes no saben, que simplemente no saben, que nos puede servir para eso. Ahí. Hay alguien que tiene abierto ya, listo. Alguien que tiene abierto su micrófono y me repite el sonido. Bueno, entonces miren, pues digamos que las 13 personas que han respondido, pues sí, o sea, más o menos, ¿no es cierto? Dependiendo de la ciudad, la distribución es distinta, dependiendo del país también va a ser distinta, dependiendo de las normas que hay, pero sí, digamos que no están muy lejos de la realidad. Y ahorita vamos a ver como alguna otra gráfica otras gráficas que van mostrando más o menos cómo es que se financian las cosas, pero con eso como que queríamos empezar a decir como, bueno, qué exactamente, específicamente por dónde va, qué tanto recibimos dinero de diferentes fuentes. Y en realidad esta distribución está bastante bien, excepto que una tienda sí podría financiar la movilidad, de alguna manera. O sea,
no directamente, no es como que la tienda llegue y pone una plata de lo que sacó de la caja registradora y ahí estás, pero sí hay maneras donde indirectamente termina viendo. Pero en realidad la respuesta a esto es todas las anteriores, ¿no es cierto? Todas las formas de financiar personas que están ahí, no es que una u otra, en realidad son absolutamente todas. Entonces, yo les voy a hablar de tres cosas grandes, ¿no es cierto? Una es la primera, que es como muy todo lo conceptual, ¿no es cierto? Como teóricamente cómo funciona esto de la financiación. Después, bueno, me entiendo algunos ejemplos. Después, específicamente, la parte de los, un ejemplo, de hecho, tres ejemplos en uno, digamos, y después una parte de cómo es que sacamos la plata, de dónde la sacamos, cuáles son las diferentes fuentes. Y eso nos sirve para que después, cuando veamos la presentación de Brasil, como que ustedes digan, ah, ya entendí, una de esas fuentes, cómo es que entra dentro de todas. A mí no me molesta para nada que ustedes hagan preguntas en el chat. De hecho, tengo el chat aquí enfrente y sin problema, porfa, metan preguntas ahí en cualquier momento y yo haré lo posible por responderla. Si la pregunta es de ese momento, o sea, paro y la hago. Si la pregunta es para más adelante, vuelvo y miro, pero pongan en el chat que yo aquí lo tengo para poder ver de qué están hablando. Entonces, bueno, la primera cosa de los conceptos relacionados con esa financiación. Este dibujo a mí me encanta, yo espero que sí estén viendo el dibujo de las ovejas. Es un dibujo viejísimo yo lo vi en una presentación de financiación de Gerhard Meches de GIZ en el 2006, donde él está tratando de hablar en términos de una granja con ovejas, cómo es que se debe entender la financiación. Y yo no he encontrado una comparación mejor y una explicación más sencilla. Básicamente lo que él decía era cada oveja es una finalidad de financiación. Entonces hay unas que pueden ser cosas de policía, otras cosas son relacionadas con, bueno, esto es como la economía en general, ¿no es cierto? Pero entonces hay diferentes cosas que están a la izquierda, en ese corralito, de aquellos bienes o servicios que son financiados, son subsidiados. En la mitad son todos aquellos sectores o subsectores que están autofinanciados, o sea que con lo que les entra de plata se pagan todos sus costos. Y hay uno a la derecha que son aquellos que tenemos que pagar además, como que tenemos que pagar impuestos. Y esos son, pues, el alcohol, el tabaco, las joyas, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas que digamos que son como los sectores de lujo. Ahora, si ustedes ven la oveja conduciendo un automóvil, y me imagino que están riéndose carcajadas, pues la cosa del transporte es que en realidad sí tenemos que empezar a sacar algunas cosas hacia allá, hacia ahí. Hay que cobrar un impuesto, ¿no es cierto? Entonces, en eso, y mis audífonos se les acabó el, el, la pila. Entonces, lo que tengo que hacer es que espero que me estén haciendo y Nicolás, porfa, o Diana, interrumpan. No le estamos escuchando muy bien sin los audífonos. Ahí no le escuchamos nada. Todavía nada. Yo no le escucho. No sé si sea yo o Diana nos va a confirmar que que no lo No, escuchamos. Ok. tampoco escucho. De pronto, Ahí lo escucho. ahí me está oyendo. Sí.
Listo. Ustedes me están oyendo, pero yo no los estoy oyendo a ustedes. Ah, Voy a ir solucionando ese pedazo, pero al menos ustedes me oyen a mí, que es un pedazo importante de sí. esto. Entonces voy a estar pendiente del chat. Ujú. Esto, perdón, ahí por eso que no me di cuenta y mis audífonos se descargaron y no tenía manera de revisar. Bueno, entonces miren, esta cosa como de las dibujos de las ovejas y todo, a mí me parece crucial como para empezar a entender que cada sector tiene sus dinámicas, cada sector tiene su forma de financiar y el transporte tiene también unas características que tenemos que tener en cuenta para poder entender. Ahora, es fundamental esta frase que está en negrilla y es que en realidad no es muchas ciudades, es casi todas las ciudades del mundo tienen esto y es que la plata está, pero distribuirla es lo más difícil. Entonces, es como si ustedes tienen su casa y en su casa ustedes saben que necesitan plata para el teléfono, la luz, el arriendo y para comprar un televisor. Pero por alguna razón compraron un televisor carísimo. Ese es el sector transporte. Es un sector donde compran y pagan cosas que en realidad no se necesitaban, pero que les parecen súper bonitas y súper chéveres, y eso les desbalancea todo. Esa es como una manera de entender eso. La plata está en gran parte, pero la estamos distribuyendo de manera muy ineficiente. Entonces, los dejo con esa frase. Ustedes después van a poder ver todo esto porque estoy seguro que les van a compartir el, el, la presentación, porque me parece importante es como ir con cada uno de los mensajes específicos, explicárselos de viva voz y que ustedes después puedan volver y mirar como cada uno de sus ítems, porque si no entonces nos demoramos 4 horas acá y no le doy tiempo a las preguntas. Entonces, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que, así como di el ejemplo del televisor, que ustedes en su casa de pronto les da por comprar un televisor de 60 pulgadas porque viene un campeonato, y se quedan sin plata para la luz o para el teléfono, para algo así. Lo mismo en el transporte, muchas veces la gente y los gobiernos piensan mucho, mucho, mucho en cómo servirle al automóvil y cómo gastar el dinero en el automóvil. El problema que hay ahí es que sí, el automóvil es algo que cumple una función en el transporte, la gente lo tiene, pero es muy, muy caro. Y si vamos a financiar un sector pensando que solo las cosas para el automóvil, nos va a salir muy caro y la plata no nos va a servir para más cosas. Entonces ahí es lo que tenemos que empezar a entender, que todos estamos pagando el sector y los gastos del sector, todos estamos usando el transporte de diferentes maneras, pero al mismo tiempo pues necesitamos empezar a entender cómo es que tenemos que balancear eso. ¿Por qué? O sea, la razón principal es porque hay muchísimos gastos. Entonces, Mobilize Your City hizo esto. Hay muchas de estas diapositivas que son de Mobilize Your City y es muy chévere lo que han mostrado. Esta división es muy importante. Hay lo que se llama los CAPEX. Cuando ustedes oigan CAPEX y OPEX, pues entonces los CAPEX son Capital Expenses, que son gastos capitales, que se refieren a las cosas que compro. Así como está el televisor, están las vías, la infraestructura en general, las estaciones de transporte público, la iluminación, o sea, todo eso, y los vehículos y las tecnologías, o sea, podemos decir los semáforos, pero también uno puede meter los vehículos dentro de esos gastos de capitales, o sea, los gastos de cosas que se compran una vez o se compran una vez cada rato, y a las que hay que hacerle solo mantenimiento. Esos son los gastos capitales. Y otro lado están los OPEX, que se llama Operating Expenses, que son los gastos de funcionamiento de operación. Ahí está toda la operación de todo, de los buses, de los trenes, de los carros que van o de la policía que va y mira qué carros están mal parqueados, de la gestión y esa administración, de toda la política, de los programas de gestionar el tráfico, como que todo eso tiene unos costos asociados. Y la diferencia principal que tenemos entre los gastos capitales y los de operaciones, que los capitales son muy grandes, pero pues, digamos esporádicos, o por lo menos es como un gran costo una vez que después se le hace mantenimiento y uno vuelve a mirar cuándo es que se vuelve a hacer. Y los de funcionamiento, los de OPEX, son los que se hacen todo el tiempo. Yo tengo que pensar en los dos y tengo que caer en cuenta que el mantenimiento
hace parte de todo esto. Entonces, si yo en una ciudad se me ocurre que voy a hacer un gran puente, tengo que saber que en 30 años o durante 30 años tengo que encontrar maneras de hacerle un mantenimiento y que no mágicamente va a quedarse por ahí. Entonces, ustedes ven muchas ciudades que de pronto tienen una infraestructura que era fantástica, pero que nunca les hicieron mantenimiento y ahora es horrible. Sí, entonces uno al hacer el gasto tiene que saber que ese otro está ahí. Ahora, en un proyecto de GIZ, un programa que se llama EKTI, tuvimos la oportunidad con Despacio de responder la pregunta de cómo financiar el transporte activo. Y como parte de ese ejercicio, nos pusimos a mirar diferentes cosas de costos capitales. Y aquí entonces ustedes pueden ver diferentes, pues son en Colombia, que fue donde estábamos haciendo este proyecto, pero los invito a que hagan el mismo ejercicio, que es un ejercicio en realidad bien rápido, y es mirar cuánto costó cada obra de infraestructura y para quién es. Entonces, a mí me parece increíble que hay unos viaductos de miles de millones, entonces en miles, ¿no es cierto? Entonces estos son 233 millones de dólares, un viaducto en Malecón, un puente vehicular, una intersección soterrada, que es aquí cerca, en Bogotá, que es el deprimido de la 94, y miren porfa los costos. Ahora, vean por favor, y estos son como puntos específicos, ¿no es cierto? Y, perdón que mi hija me busca, pero lamentablemente no le puedo charlar. Pero esos costos, ustedes ven la magnitud de esos costos, miren el tamaño de las barras. Miren un ciclopuente, miren 6 kilómetros de aceras y ciclorrutas, o sea, todo. El anda en banqueta, vereda y ciclorrutas, 6 kilómetros enteros. Miren que cuestan 18 millones, mientras que ustedes ven una sola intersección cuesta 55 millones. Yo sí estoy haciendo un poquito de cherry picking en esto, o sea, estoy eligiendo ejemplos extremos en la parte de arriba, ¿no es cierto? Pero los ejemplos de ciclorrutas también son como cosas muy, muy grandes, son ejemplos muy grandes o costos muy grandes que vale la pena tener en cuenta. Y lo que quería mostrar con esto es que los costos de obras son bastante distintos en términos de comparativamente del costo capital. Ahora, además de eso, no solamente toca mirar como el costo bruto, el valor bruto, sino además como qué tan rentables son, ¿no es cierto? Entonces, esto en Flowcat tienen un informe que es buenísimo, que lo sacan cada 2 años y ahorita están en la tercera edición, empezando a sacar, pero en esta que es la segunda, está mostrando infraestructura de bicicletas. Miren la cantidad de empleos por millón de dólares que se generan y todos los demás son como otros tipos de infraestructura que se va creando. Entonces, además de que el costo es bajo, la rentabilidad es bastante buena. Y ahora les voy a mostrar como, de vez en cuando vamos a mostrar algunas caricaturas, porque fue la forma como en un proyecto que es este de KTI de financiación, hicimos una de las guías de financiación donde dijimos, bueno, vamos a hacer como mensajes clave. Un mensaje clave para esto, que me parece importante tener en la cabeza, es que el transporte individual motorizado implica mayores gastos. Que ya lo está diciendo, pero aquí, pues básicamente le estamos dejando demasiado dinero al transporte individual motorizado y necesitamos encontrar una forma de balancear eso. Pero al mismo tiempo, quería dar otro mensaje y es que la movilidad se puede financiar a través de múltiples fuentes. Voy a mostrarles algunas cosas de eso, pero después vamos a mirar eso en un poquito más de detalle. Ahora, lo que sí quiero que sepan es que cuando uno paga el impuesto del carro una vez al año, esa no es la fuente que paga las vías. De hecho, eso paga muy, muy, muy poquito. Y ahorita les muestro una gráfica que muestra eso. En realidad son muchas más fuentes las que financian eso. Y ahora les muestro como algunas opciones de eso y diferentes, 3 ejemplos, de hecho, de cómo es que funciona. Me queda media hora, entonces yo creo que estoy bien de tiempo. Miren, hay una de las links que les puse en el chat al principio y que después lo van a recibir, es una publicación que se llama ¿Quién paga qué? Y aquí, digamos como que es un intento de presentar, de diagramación, mostrando como de dónde es que salen cada uno de esos gastos. Y a mí me parece muy bueno esto para poder empezar a entender
cómo es que se distribuyen todas estas fuentes, pero lo importante es que son diversas, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que es importante saber que son muchas fuentes y que tenemos que empezar a entender cuáles son esas fuentes. De hecho, esta publicación, ahora que miro esta gráfica, debió haberlo antes. Esta publicación está en español, entonces pueden ver esta gráfica en español ahí en la publicación. Yo creo que podemos editar la presentación para tener eso. En un ejercicio que hicimos específicamente para el caso de Bogotá, miramos cómo era que se distribuía esas fuentes y destinos. Nosotros este ejercicio nunca lo terminamos porque era demasiado difícil. Rastrear las fuentes de financiación es un ejercicio muy difícil, en particular saber qué tan grande es el fondo que me sirve para cada cosa. Y malas noticias para el transporte sostenible es que en realidad, digamos, la infraestructura para transporte sostenible no se desagrega tanto. Entonces, si ustedes le preguntan a su gobierno, o si en su gobierno miran cuánto se invirtió en aceras o veredas o espacios peatonales en general, no van a poder encontrarlo tan fácilmente. Pero lo que sí se sabe son las fuentes y la magnitud de las fuentes. Entonces, miren esto: transferencias ordinarias es la plata que viene del gobierno, cupo de endeudamiento es la plata que van a pedir para pedir prestada, valorización es un instrumento de captura de valor de inmobiliario, y por aquí abajo hay unos chiquiticos que no se alcanzan a ver y que ni siquiera alcanzan a salir, que es lo que paga la gente del impuesto anual del carro. Y si se dan cuenta, la sobretasa de la gasolina, en el caso de Colombia es del 25%, eso es una proporción muy grande. Después la plata del gobierno nacional. Entonces, si ustedes ven cómo respondieron la encuesta al principio, se van a dar cuenta que pues, estaban más o menos dándole a las cosas que íbamos diciendo, pero hay unas como que ustedes no cayeron en cuenta. Y la sobretasa es gigantesca. Entonces, es una fuente que uno debería siempre ver, bueno, cómo la estoy usando, de qué manera la estoy viendo y cómo me sirve. En Dakar intentaron mirar esto, ¿es cierto? Y esto es un proyecto en el que estuvo involucrado Mobilize Your City o alguna de las entidades relacionadas con Mobilize Your City. Y pues aquí ustedes empiezan a ver un poquito más claramente cómo es que cada autoridad, cómo estos diferentes usuarios, a través de cosas específicas, empiezan a financiar cada cosa. Entonces, si ven, nuevamente es un enredo, pero mapear esto nos sirve, porque empezamos a decir, bueno, mire, el gobierno tiene todo este montón de plata, los usuarios de transporte público ponen toda esta plata, los usuarios de vehículos privados ponen todo esto, y salen de cosas como estacionamiento, impuestos específicos a las estaciones de gasolina, unos impuestos ahí súper específicos, y después entonces, ¿cómo es que se divide todo eso y cómo es que va de un lado para el otro? Eso es como el ejercicio que tenemos que hacer en nuestras ciudades. Entender, si miren, de nada nos sirve decir necesitamos plata si no sabemos de dónde viene, en qué magnitud, a dónde va y en qué magnitud. ¿Cierto? Es una cosa muy sencilla en el sentido en que es una suma de fuentes y es una suma de valores, pero comprender esa distribución nos sirve mucho para saber. Ahora, en términos de los instrumentos, entonces cuando cuando la gente empieza a decir como, bueno, ¿y de dónde va a salir esa plata? Yo puedo hacer una lista y de hecho los documentos, cada uno de nosotros hace unos documentos donde lo queremos distribuir de manera distinta. Si ustedes miraron una de las caricaturas que yo mostraba antes, lo mostraba como unos arbolitos. Entonces el arbolito, según el tamaño del arbolito, pues era una fuente, porque pues yo pienso con dibujos. Pero entonces en uno de los diagramas que tenemos de Mobilize Your City, dijeron, mire, dividámoslo en tres. Uno es los beneficiarios directos, es decir, quienes usan transporte público y pagan, quienes usan los carros y pagan algo, es uno. Es muy grande. Ahora, les voy a decir una cosa, es súper triste que los usuarios de transporte público normalmente pagan muchísimo, una gran proporción del costo de operación e incluso del costo capital de los sistemas, como con el material rodante, o sea, con los vehículos, mientras que quien usa automóvil en realidad no está pagando tantísimo.
Estoy esperando que alguien en el chat me diga mentiras. Que no importa, pueden decirme que estoy diciendo mentiras y yo voy a ver si es que las estoy diciendo o no y podemos llegar a algún acuerdo. Pero sí me parece importante que ustedes me digan si están de acuerdo o no en estas cosas, porque generalmente quien conduce un automóvil no está pagando los costos reales. Y esta presentación es súper larga, yo ya no podía meterle más cosas, pero hace poquito empezaron a salir más documentos que muestran todo esto. Y si ustedes buscan costos reales del transporte, se sorprenderán con la cantidad de cosas que ven. Entonces, uno de esos fuentes es quien se beneficia directamente. Después están los contribuyentes, es decir, toda esa plata que viene de impuestos en general, entonces el presupuesto nacional, los gobiernos locales, ellos directamente pagan por estas cosas o las subsidian como cuando hacen la operación. Eso pues también viene, digamos, de los beneficiarios directos, pero digamos como que hay un paso en medio. Yo pago el IVA, ¿no es cierto? En el caso de Colombia, yo pago valorización, digamos, y pago otras donde entra la plata en una gran bolsa y de ahí sale para allá. Hay algunos de nosotros que preferimos que los beneficiarios directos sean quienes pagan por el transporte, pero eso es difícil de explicar a mucha gente. Lo importante es que tenemos que empezar a mirar cómo es que balanceamos esto. Cuando el beneficiario directo lo paga, lo que yo estoy haciendo es que estoy haciendo que sea mucho más claro cómo es esa conexión. Cuando lo paga el presupuesto general, pues es muy difícil de encontrar como esa claridad. ¿Listo? Entonces ahí es como importante uno poder empezar a entender todas estas cosas. Listo. Entonces, el tercero son los indirectos. Entonces, digamos, la tienda de abarrotes, ¿sí ven que ahí está? Pues un cafecito, literalmente un lugar donde venden muy poquitos cafés, ellos al final van a tener una proporción de lo que tienen ahí que les financia ese sistema de transporte, ¿no es cierto? Y eso a mí me parece que es una manera de financiar que, si se sabe formular bien, nos va a ayudar. Es decir, quien tiene un predio, si yo, esta oficina no es mía, pero si fuera mía y me ponen aquí una estación de transporte masivo que me lleva en una parada a mi casa, pues yo me estoy súper beneficiando y yo debería pagar por eso. Eso es lo que hace la valorización, por ejemplo. Y no es un pago que yo hago directamente al sistema, es un pago donde yo pago por algo que está ahí y me sirve para yo acceder a ese sistema, ¿no es cierto? Entonces ahí nos sirve para poder empezar a entender todo esto. Esta tabla es una tabla de Todd Littman del Victoria Transport Policy Institute, que lamentablemente siempre está, bueno, este está en un documento de GIZ, que está en inglés, pero hay muchísimas formas de cobrar. Si yo quiero cobrar directamente del sector, hay muchas maneras de cobrar. Y no me voy a poner a hacer la lista. Yo tengo una presentación mucho más larga con cada uno de los instrumentos que en otra ocasión podríamos ver. Pero sí creo que vale la pena que busquen como todas estas fuentes. Los documentos que yo les puse en los links al principio muestran cada una de esas fuentes y las caracterizan muy bien. Y después vamos a ponernos a mirar un poquito más en cada uno de estos. Ahora, ¿cómo es que las ciudades empiezan a hacer estas preguntas? ¿No es cierto? Por ejemplo, en Túnez, de parte de Mobile Your City, tuvieron como un proyecto donde dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para organizar esta cosa mejor? El caso específico de Túnez, y dijeron, bueno, ¿cómo es que empieza a distribuirse como todo esta plata? Y lo que se dieron cuenta era que se estaban gastando un montón de plata en un montón de cosas, pero que en realidad no estaban logrando un equilibrio, porque tenían un montón de plata que se gastaban y al mismo tiempo sí tenían ingresos, o sea, veían que entraba plata. Entonces dijeron, bueno, ¿y cómo hacemos? O sea, ¿cómo empezamos a distribuir esto? Reitero una cosa que yo estaba diciendo al principio, y es, muchas veces la plata está, pero se distribuye mal. Entonces, la plata está, pero entonces la asignan a algo que no es, se la meten a una vía que en realidad no era tan necesaria, pero a la gente le parecía chévere que estuviera. Ahora, entonces en este proyecto lo que empezaron a decir fue, no, mire, empecemos a organizar las cosas. Creemos un fondo de movilidad urbana. Ese fondo es donde va a entrar todo lo que yo necesito para después distribuirlo a cada uno de mis recursos, de mis destinos. Transporte público, operación de uno u otro sistema, bicicletas públicas, lo que sea. Entonces tengo un gran fondo. Y ese fondo viene de diferentes fuentes
que dicen, bueno, usted necesita esto, 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 y después entonces distribúyalo. Asigne quien supervise ese gasto y también ponga a alguien a gestionarlo. ¿No es cierto? Entonces, lo que antes era un montón de plata que se gastaba y un montón de plata que entraba, se volvió una estructura de financiación donde hay más gente o más instituciones involucradas en decir, así es que va a pasar esto, pero se entiende mejor dónde está la plata. Poner a una persona que conozca de finanzas a supervisar los gastos va a hacer que esos gastos estén mejor financiados. En particular, cuando yo le asigno unos principios de cómo es que voy a hacer yo para financiar ese dinero. ¿No es cierto? Entonces, de una cosa que pareciera muy sencilla y decir, como no, pues que la plata entre y miramos a ver, sale algo distinto que es cómo es que hago yo para poder empezar a financiar de manera sostenible todo esto. ¿No es cierto? Entonces ahí me parece como útil que empecemos a pensar como en esta estructuración. Y entonces, lo que empieza a hacer esto es como empezar a decir, bueno, empecemos a tener unas fases donde yo, después de 3 años, ya pueda estar operando perfectamente. Y en mi primera parte, hago ese fondo que me financie, por ejemplo, en el caso del que estamos hablando, me financia la operación de una agencia y una autoridad de transporte y empezar como a gastar en cosas muy concretas que yo sé que me van a servir muchísimo para el sistema. Y después empiezo a financiar en una segunda fase los costos capitales para después ya operar y financiar todo. ¿Es cierto? Entonces no es como que yo llego y digo, bueno, ya mañana empiezo a cambiar todo, sino que tengo unas fases específicas. Voy a contarles lo de 3 ejemplos de casos específicos de ciudades colombianas y esto fue parte como de ese proyecto de KTI. A mí me gusta mucho este proyecto, aunque las gráficas que les voy a mostrar son bastante feas. Se me ocurrió que voy a poner este parlante este audífono con el cable para ver. Quiero que miren, mientras yo hago esta conexión, que miren ese valor total de presupuesto disponible. Nosotros lo que hicimos acá fue que miramos cuánta plata había disponible en el caso específico de unas ciudades colombianas, y en eso lo que miramos fue cuánta plata están dejando de gastar. Nicolás, si usted me habla un momentico para yo saber que sí funcionó lo que hice. Le hablo, no sé si fue a propósito, ya, su cámara está apagada, pero ya funciona otra vez. ¿Nos escucha? Usted dijo un montón de cosas, lo voy a hablar, pero no, Nosotros lo sigamos escuchamos, así parece que y usted no nos yo escucha. miro a ver cómo está. Pero lo bueno es que me siguen oyendo, ¿sí? Listo. Bueno, entonces lo que les iba contando es, nosotros en este proyecto lo que hicimos fue decir, oiga, mire, pues tenemos toda esta plata nos sobra, y esa plata nos sobraba porque nos pusimos a mirar los informes que nos daba el gobierno nacional de los reportes que daba, los informes que nos daba el gobierno nacional, diciéndonos, mire, estas ciudades les habían comprometido esto en miles de millones, hay no comprometido, o sea, tienen un 22 hasta 30% que no han gastado. Entonces, a mí el gobierno después me dijo, usted no puede decir eso porque eso es muy simplista. Y sí, es decir, aquí lo que pasa es que hay una cosa que se llama la anualidad en el gasto, y es que los gobiernos nacionales le dicen a las ciudades, porfa, gaste lo que dijo en ese año, gaste eso en ese año, no se lo paso para el próximo. Y entonces, eso es muy difícil para los gobiernos locales. Pero síganme la cuerda en esto, sin tener en cuenta ese pedazo, y vean cómo es que a Leonardo estaba preguntando algo, perdón. Sí, perdón, y Leonardo estaba haciendo una pregunta de hace un rato, que era sobre este fondo de movilidad urbana, y es una especie de gran fiducia, es decir, lo que hicieron ahí fue que dijeron, creamos un fondo. ¿Cómo se crea el fondo? Es toda una pregunta, que depende del país, permiten o no permiten. Entonces, hay algunos países que permiten hacer fondos, hay algunos países que permiten destinación específica, entonces no se tiene que crear un fondo en sí, y hay otros países donde no permiten nada, entonces terminan creando una fiducia donde
hay una entidad fiduciaria que opera el fondo y entonces después se le asigna eso y chan, chan, chan. Pero sí, lo de este fondo era esencialmente una forma de decir, esta plata es solo para esto, ¿sí? ¿Cómo? Depende del país. Entonces, hay países que permiten una cosa u otra. Gracias por esa pregunta, Leonardo, y perdón que no le oí ahí y Sergio también estaba preguntando algo, yo ahí mientras mi experimento de los parlantes. Entonces, miren, nosotros lo que dijimos fue, miremos costos unitarios de cosas. Entonces nos metimos a mirar, y esto es un ejercicio muy bonito y no es tan largo, donde miramos cosas. ¿Cuánto me cuesta un sistema de bicicleta pública? ¿Cuánto me cuesta, bueno, por bicicleta? Entonces miramos el costo y la unidad de medida. Eso es súper importante. Eso es una medida, para quienes trabajan en finanzas, pues dirán, este man nos está diciendo primer semestre, pero yo creo que hay mucha gente que quiere entender mucho mejor esto. Entonces, uno tiene que saber cuánto cuesta algo, pero cuál es esa unidad con la que estoy cobrando. Entonces, yo tengo aquí, en pesos colombianos, cuál es el costo, el promedio entre un costo alto y un costo bajo, y cuál es esa unidad. Entonces, la bicicleta pública cuesta 11 millones por año por bicicleta, en promedio. Ciclorrutas, andenes, cicloparqueaderos como punto de encuentro, mobiliario urbano, contador de bicicletas, canecas, incluso una caneca, que en las ciclorrutas es importante las canecas porque siempre nunca hay donde botar las cosas, y puentes peatonales. Entonces, ahí nosotros miramos, como comenzamos por ahí, ¿cuánto me cuesta cada cosa? Para yo tener mis costos unitarios. Los costos unitarios son una cosa fantástica que me sirve para después hacer algo un poquito más elaborado. Entonces, yo ya tenía mi costo unitario. Y aquí dije, bueno, aquí esto es como otros costos que teníamos. Entonces, esto lo sacamos para el proyecto. Estos son otros que son otros costos que sacamos de la guía de cicloinfraestructura para ciudades colombianas. Y después entonces miramos costos de otras cosas, como que sacamos un montón de ejemplos de cosas y cuándo lo compraron y cuánto les costó. Armados con eso, dijimos, listo, vamos a hacer una cosa, vamos a inventarnos 3 tipos de barrios. Un barrio se llama barrio residencial de proximidad, donde más del 60% de los viajes son internos. O sea, que ustedes tienen una vía y ahí tienen como todo un barrio que suceden cosas y en realidad la gente está como haciendo vueltas entre sí, a veces se salen de ahí, pero en realidad están haciendo como todos los viajes ahí. Otro era un barrio pendular, que es donde la gente vive ahí, pero se va a trabajar por fuera. Y otro es un corredor vial, donde yo no tengo barrio, sino esto es un lugar con donde la gente pasa. Entonces, con esos 3 escenarios, dijimos, listo, ¿cuánto me cuesta cada una de estas cosas? ¿Cuánto me cuesta entonces en el barrio de proximidad? ¿Cuántos kilómetros de ciclorruta? ¿Cuántos cruces? ¿Cuántos cicloparqueaderos? Bueno, cada una de estas unidades, ¿cuántos tengo en cada uno? Y con eso miro cuánto me va a costar. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, en el barrio de proximidad no tengo bicicletas públicas porque es tan chiquito que pues no necesito las bicicletas públicas, ¿sí? Mientras que en el barrio pendular sí, y en el corredor conector necesito más. Entonces, hicimos unos supuestos y con eso dijimos, bueno, esto me cuesta tanto, cada uno de estos barrios me cuesta tanto, ¿no es cierto? Entonces, 6.000 millones de pesos me cuesta el barrio de proximidad, 21.000 millones de pesos me cuesta el barrio pendular, 34.000 millones de pesos me cuesta el barrio, el corredor conector, ¿no? Y entonces ahí yo empiezo a decir, bueno, pues sí, ya tengo mis costos unitarios, ya tengo qué es lo que necesito en cada barrio, y ya entonces puedo mirar cuánto me cuesta cada barrio. Es súper simplificado, pero por lo menos yo empiezo a tener unos costos. El problema de los proyectos de transporte sostenible es que nadie hace este ejercicio completo. Dicen, ay, esa ciclorruta, ¿dónde va? Entonces dicen esa ciclorruta y no tienen nada. Ahí me quedan 10 minutos, entonces les voy a terminar de contar esto un poquito rápido. Básicamente lo que dijimos fue, tengo 2.100 millones de pesos en Barranquilla que no se han gastado. Voy a hacer 50 horas de proximidad o 50 pendulares o 300 kilómetros de corredores, o una combinación de eso, ¿no es cierto? En Bucaramanga hice lo mismo, tengo 726.000 millones de pesos, entonces voy a hacer 26 de proximidad, 23 pendulares y 30 kilómetros de corredores. Y en Pasto pues también hice un ejercicio similar. Es súper como, miren, o sea, lo que estamos haciendo ahí era decir, la plata alcanza para un montón de cosas. No tiene que ser exactamente esto, pero no me diga, porfa, señor, o sea, estimados gobiernos, que la plata no está.
La plata está y se puede hacer. Ahora, va a meterme en una cosa que es lo más árido de todo y es como, bueno, ¿y cómo? ¿Qué es la capacidad presupuestal? Todo eso. Pero lo que quiero que caigan en cuenta en todo esto es que ustedes tienen que siempre saber que la financiación no es que yo diga ahorita, el 22 de agosto, y en octubre yo tenga la plata. Ustedes tienen que decir ahorita, el 22 de agosto, que necesitan plata para empezar a planificar ese gasto, ese gasto, y empezar a planear para que quede asignado el próximo año y se gaste el año que sigue. Es súper de largo plazo. Pero es mejor eso, que yo en 2 años esté gastando en lo que yo quería y que vea a decir, ay, la plata no está, y que me digan, no, pues eso no hay plata. Los gobiernos normalmente dicen, pues que eso no hay plata para eso. Claro, no hay plata para eso porque no la he asignado. Pero si yo planifico la asignación de la plata, pues la voy a tener en 2 años. Entonces, piensen a 2 años en estas cosas. Sepan que sí, de pronto puede haber cosas que me sirven y que pueden ejecutar ya, pero lo más probable es que les van a decir, no, pero plata no hay. Y no es que no haya plata en total, es que no hay plata asignada. Bueno, esa es como la cosa importante que tenemos que tener en cuenta. Ahora, listo. Varios mensajes que después ustedes se van a meter más como en las cositas de letra no negrita. Las ciudades no tienen tantísima plata, entonces no están haciendo gran parte de la inversión, pero sí sirve empezar a entender cómo es que funciona esto y cuál es esa proporción. Según la ciudad, según el tamaño, según cuánta plata tienen, pues van a tener más o menos y van a poder invertir más o menos. Pero el gobierno nacional les va a poder darles una proporción a veces significativa de lo que necesitan y pueden también llenarlo con algo de préstamos, ya sea del gobierno nacional o de otros lugares, que les ayuden a completar como su foto, como su financiación completa. En algunos casos, los gobiernos definen los destinos y las proporciones en los que pueden dar plata. Entonces, eso, por ejemplo, en México, en Brasil, en Colombia hay reglas para eso. Seguramente en otros países también, en América Latina. Pero, por ejemplo, en Colombia, el gobierno nacional entrega el 70% de la financiación de los sistemas de transporte masivo. Y ahí incluye los públicos. Hasta el 70%. El gobierno local puede pagar el 30% o más. Entonces Bogotá paga 40 y pico % de Transmilenio, pero no tanto del metro, el gobierno nacional paga más. Entonces ahí hay como algunas cosas de cómo es que se debe tener en cuenta esto y como esas fuentes. Entonces el gobierno local, el gobierno nacional, las agencias de cooperación tienen un poquito, los bancos de desarrollo tienen bastante, lo entregan de maneras distintas, entonces dan subsidios, o sea, cojan esa plata o le dan un préstamo con condiciones muy favorables de tiempo o de interés, o les entregan a través de asistencia técnica o ese tipo de cosas. Y la financiación climática es otra forma de financiación que puede servir para poder entender eso. Va aumentándose, va mejorando, pero tiene unas características específicas. Ahorita van a ver todo el ejemplo de Brasil, de cómo es que han logrado ellos en el Ministerio de Cidades, cómo es que han logrado utilizar los fondos climáticos. A mí me parece importante aclarar que los fondos climáticos son importantes, pero hay que entender la escala de financiación y la vocación de esa plata. Es decir, uno puede empezar, bueno, y hay diferentes instrumentos también, pero esta gráfica es del 2013, entonces es un poquito injusta, pero lo que muestra es como que la plata del gobierno nacional es mucha, mucha. La plata que le puede dar el gobierno, los bancos multilaterales también es bastante. La plata que les va a dar la financiación climática es sustancialmente menor, pero fundamental para mover temas críticos. Entonces, ustedes no pueden usar la plata del gobierno nacional para muchas cosas, pero la plata de las fuentes de financiación internacional y las de climáticas les van a servir mucho más para poder pagar cosas que de otra manera no habría. Es cierto, entonces con eso se paga una factibilidad de la inversión de un trabajo de mirar a ver cómo puede hacer un sistema de vivienda pública,
o si es que una tarifa de estacionamientos me puede servir. Como que les va a responder las preguntas interesantes con las cuales van a poder estructurar financiaciones más grandes. O les van a pagar cosas muy concretas que les demuestran que algo es posible y factible poderlo hacer. ¿No es cierto? Entonces, como para resumir todo, la financiación que tenemos en nuestros países es una donde hay plata y podemos empezar a entender cómo es que esa plata y se designa y se asigna, pero tenemos que saber cómo es que eso funciona. Tenemos que entender la escala de esas platas. Después tenemos que crear proyectos para entender cómo es que funciona la forma como lo podría financiar y cuánta plata necesito. Y finalmente yo tengo que empezar a entender esas fuentes mucho mejor para poder pedirlas y para poder saber cómo son. Entonces, como para empezar a concluir, antes de pasar a mirar el caso de Brasil, donde van a entender mucho mejor, existe como una manera de como empezar a entender como sus capacidades financieras y ustedes pueden empezar a discutir esto con diferentes entidades de gobierno nacional e incluso local. Pueden comenzar a entender cuáles son las fuentes de financiación existentes y potenciales. Si crean un fondo o una fiducia o como quieran llamarlo, de transporte para gestionar ese dinero que han podido asignar. Puede ser bueno y empiecen a encontrar y entender temas como las NDCs, que son las contribuciones determinadas a nivel nacional, como una de esas oportunidades que los fondos climáticos les dan para poder decir, mira, aquí hay plata, es buena, es suficiente para poder hacer muchas cosas. ¿Sí? Y en general entiendan que hay maneras mucho más inteligentes de usar el dinero que está disponible y que puede ser transporte público, transporte no motorizado, moverse de manera activa como caminando y todo esto. Y también como una cosa que Leonardo dice acá en el chat es chévere y es que así como yo decía que piensen como que lo que están exigiendo ahora va a salir en 2 años, también entiendan que hay planes de desarrollo. Por ejemplo, en Colombia, el plan de desarrollo, tanto local como nacional, son de 4 años y están corridos, ¿no es cierto? Y encontrar formas de asignar presupuestos ahí es muy útil, porque entonces ahí ya tienen 4 años donde está asignado, pero para eso pues tienen que estar muy cercanos al Ministerio de Hacienda, muy cercanos al Ministerio de Transporte, al Congreso, como que es como algo mucho más político que otra cosa. Y ahora le voy a dar la palabra a Nicolás. Nos quedan 2 minutos. Si tienen preguntas que se puedan lograr en estos 2 minutos, y si Nicolás hable para ver si yo lo oigo ahora, sí que... ¿Me escucha? No lo oigo. Algo me voy a inventar para encontrar una forma de que esto funcione. Me voy a conectar desde mi celular también por si esto, pero Vale. si tienen preguntas, y si... Gracias, Carlos. Yo sé que usted no me escucha, pero creo que fue una presentación bien interesante. Invitaría a los asistentes, si tienen preguntas, que levanten la mano o que escriban las preguntas en el chat y yo trataré de organizarlas para que Pardo las responda. No sé si usted me está escuchando ahora. Todavía no. Voy a esperar a que me escuche. ¿Me está escuchando? Yo todavía no lo oigo por si me está diciendo que sí lo oigo, Ujú. pero estoy tratando de meterme a mí en el celular para tener... Bueno, entonces démosle admit. Ahora sí nos está escuchando. Ahora sí. No tenemos Sí. preguntas en el chat, pero yo quería hacerle una pregunta que me surgió de su presentación y es que usted decía que si hay plata y en este proyecto que hicieron con DKTI estaban un poco tratando de mostrar a los gobiernos locales que ustedes, que sí existía el dinero, solo que no se estaba
dirigiendo a la movilidad sostenible. Según usted, este argumento técnico es suficiente para que los tomadores de decisiones asignen el dinero, ¿o qué es lo otro que hace falta para que ellos se convenzan de que hay que asignar la plata a estos otros modos y no al carro? No, yo lo que siento es como que hay que decir, o sea, lo que tiene que uno explicar es, no vengo por toda su plata, vengo por una proporción que me sirve para poder ejecutarla y lograr cosas muy bonitas en términos de transporte sostenible, y usted no, casi que no lo va, ni se va a dar cuenta, ¿es cierto? Entonces, si yo sé que necesito, que con 1.000 millones hago maravillas, en pesos colombianos, con 1.000 millones hago maravillas para las bicicletas y los andenes, mientras que necesito 160.000 millones para una intersección, pues es 160 veces menos y logro mucho más. Entonces, como que yo creo que el mensaje hacia qué tanto rinde esta plata y mostrar concretamente cómo es eso, es una cosa que puede servir para poder hacerlos mover y decirle, yo no le estoy diciendo que me entregue todo, yo le estoy, no es cierto, pues no es un atraco. Lo que le estoy diciendo es, miremos bien, y por eso saber los montos, saber el rango, saber cómo qué es lo que sirve, y decir, mire, pues usted tiene esta plata, usted no se gastó esta plata el año pasado, ¿por qué no pensamos en 2 años que usted ya va a tener esto y lo va a poder ejecutar? Y esa discusión, la discusión de la plata es una discusión muy de saber persuadir y de presentar los mensajes de manera adecuada. Cuando se hace eso, nos sale mucho mejor, pues sí, convencemos más fácil, digamos. Es cierto. La otra pregunta que tenía era, ¿usted sabe de algún esquema en algún país en el que el gobierno nacional efectivamente financie infraestructura de transporte activo? ¿O O está sea, está este tema de Colombia, que el gobierno nacional puede financiar transporte masivo, pero no está claro qué se incluye ahí? Podría ser el transporte activo y no sé si se haya hecho ya es, que es, se financie. no, es buena pregunta. Yo, digamos, cuando yo estaba más hablando con el DNP, el Departamento Nacional de Planeación, esa era la discusión que teníamos y era si sabemos que, a ver, la regla es, y la ley de metros que llaman, es de hasta el 70% de los sistemas de transporte masivo se pueden financiar con el gobierno nacional. Eso era para no financiar otras cosas, por ejemplo, autopistas o puentes, porque se acabaría la plata. Pero entonces lo que hizo el DNP fue que dijo, pues el transporte público también, no masivo, que la norma dice exactamente transporte masivo. Ellos dijeron, pero pues si la ciudad es pequeña o mediana, pues yo pago transporte público. Y empezaron a hacer eso. Entonces, el ímpetu que tenían, y que no puedo decir a ciencia cierta, pero me imagino que si esto fue hace algunos años, ya de pronto lo han hecho, era que así como dicen, transporte público se puede financiar con lo de transporte masivo, hay situaciones en las que el transporte activo podría también financiarse, que, que, que podría, uno puede decir la bicicleta es transporte masivo, ¿es cierto? Mueve masas de gente. Entonces, es una cosa como más de quién interpreta y cómo lo interpretan y qué tal les parece esto en términos de lograr un acuerdo. Pero en realidad es que es tan barato que hay muchísimas fuentes con las que se puede lograr y más bien es como empezar a entender esa constelación, esa dinámica de diferentes actores y fuentes, cómo es que se puede ejecutar de manera adecuada. Ok, vale. Invito otra vez a los asistentes, si tienen preguntas, que puedan hablar libremente y prender su micrófono, y si quieren preguntarle directamente a Carlos, que lo haga. Si no hay más preguntas, igual podemos dejar el espacio para el final. Y ahora estás ahí, nos escuchas y puedes empezar la traducción. Olá, todos enxergam a apresentação e me ouvem? Certo, vou começar então. Obrigada, Nicolas, pelo convite. E agradecer também aí a Kelly e o Lucas, nossos parceiros aqui, né, do Euroclima e da GIZ. Essa ação que eu vou apresentar hoje
É um projeto que a gente tem desenvolvido aqui em parceria, né, financiado pelo Euroclima. Eu sou coordenadora geral de planejamento da mobilidade, atuo aqui na Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades. Estou aqui há 15, esse ano faz 15 anos, né, de mobilidade, e queria apresentar para vocês esse projeto que a gente desenvolveu aqui, focado mais em financiamento verde, ajudar os municípios a obterem outras linhas de financiamento, a acessarem outras linhas, que não as linhas tradicionais que a gente já possui aqui disponíveis no Brasil. Vou passar então aqui a apresentação. Então, esse é o nome do nosso projeto. Ele tem esse objetivo, né, de acelerar projetos de mobilidade urbana sustentável nas cidades brasileiras. Então, a gente estruturou uma metodologia para que os municípios possam estruturar seus próprios projetos alinhados com princípios de sustentabilidade e que tenham maior potencial de acesso a recursos de fundos verdes e fundos climáticos, né? A estrutura da apresentação que eu vou falar hoje é um breve histórico aqui da implementação dessa ação, que se chama Acelerar a Implementação de Projetos de Mobilidade Urbana em Cidades Brasileiras. A gente até está rebatizando ela aqui, está com o apoio de uma empresa de marketing, né? E essa ferramenta deve se chamar, então, Viabiliza. A gente em breve vai ter aí a logo e todo o enxoval dela pronto. Também vou falar um pouco do contexto de financiamento de projetos de mobilidade urbana aqui no Brasil, projetos sustentáveis, como é que foi a construção desse referencial teórico e técnico para a estruturação de projetos e como é que a gente aplicou isso na prática e, no fim, vou mostrar aqui como é que está o nosso cronograma, né, onde estamos hoje. Tá? Então, começando com o histórico, como eu falei lá no começo, né, esse projeto aqui tem o objetivo essencial de apoiar os municípios na elaboração de projetos que sejam sustentáveis e que eles atendam a requisitos mínimos para acessar esses recursos que vêm de fundos verdes e climáticos, né? Então, esse é o time aqui que está implementando essa ação, então, o Euroclima, com a implementação da GIZ, e a instituição aqui, pelo governo federal, está participando o Ministério das Cidades, que é onde fica a Secretaria de Mobilidade Urbana, e também o BNDES, que é o nosso Banco Nacional de Desenvolvimento. Apoia também essa ação. Como objetivo específico, além de apoiar os municípios nessa elaboração dos projetos que têm um foco na mudança climática, a gente também tem isso nos ajuda, né, a alcançar as metas da NDC de redução de emissão, porque o setor de mobilidade urbana, o setor de transporte especificamente, é um grande poluente, um grande emissor de gases poluentes. Então, fazendo com que os municípios desenvolvam projetos sustentáveis, isso ajuda também o cenário brasileiro, né? E não só olhando na escala do município, mas olhando também na escala do estado todo, do Brasil. A gente também tem como objetivo fornecer assistência técnica aos governos subnacionais, aos entes subnacionais, capacitação também para que eles possam conhecer quais são os requisitos mínimos, né, de projetos de mobilidade de baixo carbono, e também, no fim, outro impacto positivo do projeto é melhorar a qualidade do transporte e dos benefícios climáticos no âmbito lá dos municípios, né, dos projetos que forem implementados. O nosso público-alvo são os 41 municípios brasileiros que têm mais de 500 mil habitantes, então ficou definido esse recorte para a aplicação dessa metodologia, que é onde a gente entende que haveria a escala, né, de transporte público para grandes projetos, e ele está dividido assim nas 5 regiões brasileiras. No Centro-Oeste a gente tem 5 municípios nessa condição, no Nordeste 11 municípios, no Norte 2, no Sudeste 18 e no Sul 5 municípios. Vou falar rapidamente aqui, então, de um breve histórico de como foi a fase de implementação. Então, na primeira fase, que já foi concluída, a gente se voltou a estudar as fontes de financiamento e definir critérios
mínimos para esses projetos de mobilidade urbana serem considerados sustentáveis e desenvolver uma ferramenta que possibilitasse o município de pegar o seu projeto e fazer uma espécie de checklist para ver se ele tem condição e onde é que ele precisa melhorar, né? Bom, meu projeto atende a vários requisitos, mas nesse aqui ainda preciso desenvolver, né? Então, ele orienta o desenvolvimento também do projeto e o aperfeiçoamento pelo município. E agora a gente está nas fases 2 e 3, assim, ao mesmo tempo. Em implementação, a fase 2 é desenvolver a ferramenta mesmo para apoiar. A gente já tem o que a gente espera da ferramenta, quais são as perguntas, quais são os indicadores, mas agora está justamente com a equipe que desenvolve a ferramenta, fazendo testes e aperfeiçoando antes de colocar o sistema no ar. E também tem a última fase, que é a disseminação junto aos entes públicos, né? Vou mostrar aí mais para frente que a gente fez alguns pilotos com Niterói e Recife. Então, eles são os nossos clientes aqui no momento com quem a gente está testando a metodologia antes de disseminar em larga escala. Então, falando um pouco agora do segundo ponto, do contexto do projeto de do contexto de financiamento de projetos de mobilidade urbana, aqui é uma carteira, uma visão nacional, né, de todas as fontes de financiamento. O governo, ali vocês vão ver MDR, mas era a sigla do Ministério até ano passado, que se chamava Ministério do Desenvolvimento Regional, e agora nós somos o Ministério das Cidades, mas é a mesma carteira. A gente financia projetos, né? Nós somos responsáveis por uma boa parte do financiamento junto aí com o BNDES. A gente tem a maior fatia aqui do financiamento de grandes projetos de mobilidade urbana. Mas também há outras fontes aí, como vocês podem ver, tanto nacionais como internacionais e de organismos multilaterais que somam aí nessa carteira de financiamento de projetos de mobilidade urbana. O que a gente busca, então, é diversificar ainda mais essa carteira e atrair mais investimento por meio do acesso dos municípios a esses fundos verdes, esses fundos de adaptação e mitigação climática, certo? Então, hoje, essa carteira toda representa quase 75 bilhões de reais, um total de 443 projetos. Essa carteira também tende a aumentar agora com o lançamento do PAC, que é um programa de aceleração do crescimento do novo governo, e a gente vai ter aí mais alguns projetos de mobilidade urbana sendo financiados pelo governo. Então, essa carteira hoje está em crescimento, né? Mas o que a gente busca aqui por meio desse projeto é diversificar também e oferecer outras alternativas que não só os financiamentos que estão postos hoje, né? Então, aqui esses gráficos ilustram para vocês a quantidade de projetos que a gente tem por tipo, por modal, né? Então, o transporte, as intervenções viárias ainda representam a maior parte do que a gente financia, mas isso muito porque esse olhar aqui não é só das grandes cidades, né, do que a gente financia no geral. Então, o transporte de média e alta capacidade, ele se aplica para um grupo de cidades, mas para a maioria das cidades brasileiras, a qualificação viária ainda é o grande indutor, né, de desenvolvimento de transporte. A gente aqui apoia ruas completas, né, quando a gente fala de qualificação viária, inclui não só a infraestrutura para o carro, mas também para os pedestres, para os ciclistas, inclui toda a acessibilidade e acesso à cidade, também é importante a gente ter esse olhar, né? E a gente tem as intervenções sobre trilhos, sobre pneus e intervenções de transporte ativo são menos comuns, assim, normalmente a gente faz o transporte ativo atrelado a outras infraestruturas de transporte público coletivo. Isso é um ponto também que a gente pretende impulsionar, assim, né, a nossa carteira aqui de projetos, ter mais projetos de transporte ativo do que a gente tem hoje. E aqui do lado direito, vocês podem ver também a quantidade de projetos que são financiados pelos diferentes entes, né? Você vê que o BRDE desponta aí que ele é um banco regional que atua no sul do Brasil. Ele tem uma grande quantidade de projetos financiados, mas um volume de recursos menor, porque ele atende
os clientes são municípios menores, né? Já o BNDES tem uma carteira elevada de projetos em valor, mas em quantidade ele é um pouco menor, porque o público-alvo do BNDES também são os clientes acima de 500 mil habitantes, né? Então, isso mostra aqui a variedade que a gente tem hoje das fontes de financiamento no Brasil. E aí, falando então agora do conceito de mobilidade urbana sustentável, né? Ao longo do desenvolvimento desse trabalho aqui, dessa cooperação, ocorreu uma oficina, naquela primeira fase que eu comentei, que a gente fez as prospecções dos requisitos mínimos das fontes de financiamento e também do que seriam os requisitos mínimos para um projeto ser considerado sustentável. Foi feita uma oficina com atores estratégicos, e aí, dessa oficina, surgiram essas nuvens de palavras que respondiam a 3 perguntas, né? O que caracteriza um projeto de mobilidade urbana sustentável? Então, as palavras que mais surgiram foram acessibilidade e multimodalidade. Exemplos de projetos de mobilidade urbana que você considera sustentável. Então, aqui já foi mais diversificado, né? Então, Curitiba aparece algumas vezes, Amsterdã, Medellín. Então, tem vários exemplos aí, não teve um que se destacou tão mais que os outros. E o que não deveria ser considerado mobilidade urbana sustentável, então, combustíveis fósseis, automóveis, né? Acho que muito focado, assim, no transporte individual, né? Motorizado. Então, foi esse o resultado aí do diálogo com os atores estratégicos. Então, aqui só para ilustrar, né, a gente trouxe o conceito de mobilidade urbana sustentável. Essa foto aí é o VLT do Rio de Janeiro, na zona central e portuária do Rio. Não sei se todos tiveram a oportunidade de conhecer já, mas esse é um empreendimento que realmente mudou a cara do centro do Rio de Janeiro. Aí onde ele passa era um grande viaduto para carros, que gerava uma grande insegurança na cidade, um sombreamento, né, a área central ali ficava bastante degradada por conta desse viaduto. O viaduto foi demolido, né, para dar lugar, então, a um transporte limpo, sustentável e acessível, né? Então, é isso que a gente espera de um projeto de mobilidade urbana sustentável, que ele promova o acesso às oportunidades, né, o acesso amplo e democrático às oportunidades da cidade, e que seja de maneira segura, acessível, eficiente, resiliente, promovendo saúde, inclusão social e aumento de qualidade de vida e redução de desigualdades. Então, esse é o nosso ideal aqui, né? Isso que a gente espera alcançar. E aí, vou falar agora, então, passando aqui para como é que foi construído o referencial teórico. Então, ele tem uma estrutura, ele é dividido em 3 dimensões: social, econômica e ambiental. A bancabilidade também passou a ser uma dimensão aqui de estudo. Mas é um requisito, né? Esse projeto, ele pode ser financiado? Pode ser financiado por linhas de financiamento de fundos essencialmente verdes ou climáticos. E aí os critérios foram os critérios que a gente desenvolveu lá na primeira fase, né? Pelos quais ele vai ser avaliado, e os indicadores vão mensurar o atendimento ou não desse critério. No próximo slide aqui vai ficar mais claro como é que é a estrutura, né? Então, os requisitos, eles são alimentados por esse pano de fundo, né, que é as diretrizes que são estabelecidas pelos fundos verdes e climáticos e as diretrizes também de outras instituições que financiam a infraestrutura. Eles alimentaram o que a gente definiu como requisito. E aí esses requisitos foram divididos em 4 dimensões: de bancabilidade, social, econômica e ambiental. E os requisitos são dessas categorias de governança, transparência, capacidade de investimento, quando a gente fala de bancabilidade. Quando a gente fala da dimensão social, é acessibilidade universal e gestão democrática. Quando a gente fala da dimensão econômica, integração das políticas públicas e se há necessidade de desapropriação, que é um ponto bastante sensível dos projetos de média e alta capacidade. E quando a gente fala da dimensão ambiental, é se ele preenche os requisitos de baixo carbono, se ele está inserido em área de preservação permanente, se tem licenciamento já ambiental.
Então, esses são os pontos que cada município vai avaliar dentro dos seus projetos, e aí ele pode identificar já as fraquezas, as forças, oportunidades, né, de cada um, e quais são as linhas que ele conseguiria acessar. Também são insumos básicos, insumos base aqui para o nosso projeto, os princípios e as diretrizes e objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana, e também as questões relacionadas à gestão de risco e adaptação climática, né? E aí, no fim, a gente tem aqui como ficou organizado e quantos critérios a gente tem para cada, quantos indicadores, né, a gente tem para medir cada critério. Bom, mas sempre pensando nessas dimensões aqui que estão colocadas. E aí, por fim, a gente pegou esse referencial teórico e elegeu 2 municípios para fazer projetos pilotos, né, que são a Prefeitura de Niterói. Ali em Niterói é uma intervenção na Avenida Benjamin Constant, e ele não é tão focado em transporte público coletivo, e o que é interessante para a gente testar, né, se a metodologia se aplica a vários tipos de intervenção. Ele é mais focado em transporte ativo e qualificação viária. E também no município de Recife, no estado de Pernambuco, já mais focado em transporte público coletivo, que é um VLT com 30 quilômetros de extensão, que faria a conexão entre o aeroporto e um outro município de Olinda, tá? E aqui, por fim, quero mostrar rapidamente que estou chegando no fim dos meus 20 minutos, como é que está o cronograma, né, de implementação. Essa aqui é a linha do tempo. Vou passar para o próximo slide, fica mais fácil de vocês identificarem o que já foi concluído e onde estamos hoje, né? Então, esse projeto teve início em 2021. Ao longo de 2021, a gente concentrou as energias, né, em olhar o contexto de financiamento de projetos de mobilidade urbana, mapear as linhas de crédito, fazer a oficina com os atores estratégicos, e aí fechar esse contexto, né, da estruturação de projeto. No ano de 2022, a gente passou, então, para a elaboração do referencial teórico técnico, que é essa sigla RTT, com a metodologia de análise de projetos sustentáveis, e foram celebradas as parcerias, né, com Recife e com Niterói, e agora, no início de 2023, foi feito o teste da metodologia nesses 2 municípios, e agora a gente está nessa fase aqui de aprimoramento, né, interações com a empresa que está desenvolvendo a ferramenta eletrônica, para aprimorar o que a gente pensou na metodologia, ver quais são os pontos que a gente ainda precisa aperfeiçoar, construir essa plataforma digital e lançar essa plataforma ainda este ano. A gente pretende concluir o desenvolvimento do sistema. E aí, como eu comentei, né, o nome do nosso projeto agora passa a ser Viabiliza. Foi o nome escolhido aqui com a empresa que nos auxiliou aqui com toda marketing, né, e logomarca, enfim. A gente está fechando também essa parte, mas vai se chamar Viabiliza. E aí, ao longo de 2024, a gente vai passar, então, para a etapa de capacitação dos atores estratégicos e disseminação do conteúdo dessa plataforma Viabiliza. Mas a ideia é que os municípios todos tenham acesso a essa plataforma e que possam olhar para os seus projetos de mobilidade urbana para conseguir ter uma avaliação clara se são projetos sustentáveis ou não, e se não são, quais são os pontos que ele precisa melhorar, quais são os passos que ele tem que seguir para chegar lá. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria apresentar para vocês. Muito obrigada, quero agradecer mais uma vez aqui os nossos parceiros, por meio da Kelly aqui, do Lucas, não sei se o Rafael também está aqui, do BNDES, e me colocar à disposição, qualquer dúvida, qualquer outra dúvida que venha a surgir, que não neste momento, o Ministério das Cidades aqui do Brasil está à disposição para conversar com vocês, certo? Muito obrigada. Muchísimas gracias, Paula, por esa presentación tan completa. Em,
me queda una pregunta, pero un momento voy a desactivar la opción de traducción simultánea si todo el mundo me puede escuchar. Em, Bruno tiene una pregunta, así que Bruno, si quieres, puedes tomar la palabra, Sí, encender sí, tu me micrófono. escuchan, ¿no? Sí, Perfecto. Hola, Paula. Bueno, nos Olá, conocimos Bruno. en la COP. Paula, creo que mencionaste ahí al finalcito de la presentación, la idea de los indicadores es que después no es crear un ranking, es como que se va orientando a la ciudad cómo mejorar su proyecto y ganar puntos y a partir de cierto nivel de puntos, digamos, el proyecto está aprobado. Y otra cuestión, aprovechando, se puede comentar, si esa metodología va a tener un manual, es abierta o es también Euroclima después la divulga, ¿cómo es la cuestión así en ese aspecto? Paula, tú puedes responder en portugués y luego Malca nos hace el favor de traducir tu respuesta. Tá bem. Bruno, Perfecto, obrigada. Bruno, gracias. Malca, un Ah, segundito, porque ahora chama. la interpretación no está activada en simultáneo, entonces toca resumir lo que dice Paula. ¿Sí? Vale, perfecto. Gracias. Obrigada. Obrigada, Bruno, pela pergunta. Então, sim, os indicadores, eles são mais uma espécie de sim ou não, né? Indicadores son especies de sí o no. Eu acho que vai ficar confuso. E sim, a gente pretende abrir para todos a metodologia. A gente está Pretendemos desenvolvendo os relatórios enseñar a aqui. todos. A gente está no mesmo canal, né, da tradução. Eu acho que Eu se não você sei, falar e Kelly. parar, eu acho que eu consigo. Tá. Acho que Pode vou pedir ser? ajuda para a Kelly. Tá nos ouvindo? Olha, sim, estou aqui. A Vou Kelly pode falar responder em espanhol. Posso responder em espanhol, português, fiquei confusa agora. É melhor você falar em espanhol, eu acho, para ajudar Ok. na tradução. Obrigada. Hola a todos y todas, soy Kelly, asesora técnica de la GIZ y apoyo a Brasil en la estructuración de la plataforma. Y Bruno, hoy los indicadores evalúan cuestiones cualitativas, pero también cuantitativas. Y hay una metodología por detrás que vamos a publicitar junto con la plataforma digital al final del proceso, porque la intención es que todo que tenemos hasta ahora, desarrollar en términos metodológicos, vamos a disponibilizarla en la plataforma para que toda la gente sepa o qué está siendo evaluado, cuáles son los metadatos y toda la información necesaria para dar transparencia al proceso. Gracias, Kelly. No sé si hay otra pregunta de parte de los asistentes. Ya estamos sobre el tiempo con las dificultades técnicas y todo, pero afortunadamente tuvimos el tiempo justo para pasar por todos los temas. Paula, solo te quería decir que me da mucho gusto ver cómo avanza este proyecto en conjunto con Euroclima Plus y que están trabajando con Recife, que también es una ciudad de Mobilize Your City. La invitación queda abierta a Niterói por si quiere también unirse a la alianza de Mobilize Your City para que en el futuro los podamos seguir apoyando en la mejor manera en que podamos. Les agradezco mucho a los dos, a Paula y a Carlos Felipe por sus presentaciones. Creo que fueron bastante interesantes y útiles para todos los asistentes. Por lo demás, me disculpo por los inconvenientes técnicos que tuvimos, pero creo que al final todo salió bien. Muchas gracias, Marca, por la traducción. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y solamente antes de irnos, para no quitarles más tiempo, solo quería mostrarles esta pequeña diapositiva que ya habían visto al inicio y es sobre la última sesión que vamos a tener en temas de vinculando la planeación urbana y de movilidad. El 5 de septiembre vamos a tener a una persona de Transitec, a Pablo Salazar Ferro, hablando sobre este tema y sobre cómo podemos
unir los temas de usos del suelo, planeación de usos del suelo y planeación de la movilidad, específicamente cuando estamos preparando un plan de movilidad urbana. Y vamos a tener el lanzamiento de nuestra guía temática Mobilize Your City en este tema. Entonces los esperamos muy fraternalmente para que se unan a este webinar. No siendo más, no los demoro más y espero que tengan un muy buen día y gracias de nuevo a nuestros ponentes y a nuestra traductora por habernos ayudado a preparar este webinar y a los colegas de Gracias. Euroclima sobre todo. Gracias, digo yo. Gracias. Muchísimas gracias a todos y nos vemos a la próxima.